Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa de entrevistas 30 minutos, donde tenemos ocasión de hablar con personas vinculadas al mundo de la comunicación y de las administraciones públicas. Antes de comenzar con el invitado de esta tarde, que es Miguel Ángel Blanes, que lo tenemos ahí y ahora le saludaremos, comentaros que podéis seguir esta entrevista en directo a través del canal de mi canal de Twitch, también a través de Twitter y también a través del canal de YouTube. Una vez que haya finalizado la entrevista, bueno, pues se quedará como repositorio en el canal de YouTube y para aquellos que os gusta el formato podcast lo podréis escuchar en las plataformas de iVoox, de Apple Podcast y de Spotify. Y además ahí podéis encontrar también los programas y las entrevistas que ya hemos hecho que han pasado por este espacio de 30 minutos, pues a Borja Colón, a Concha Campos Acuña o a Víctor Almonacid. Y bueno, ya sin más preámbulos, paso a saludar a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel. Hola, buenas, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A todo el mundo también, buenas tardes por ahí. Buenas Encantado tardes. de estar contigo. Pues buenas tardes, buenas noches o cuando nos oigan, porque ahora sí que es verdad que estamos en directo, pero luego después nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo en cualquier otro momento. Lo primero de todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar estos 30 minutos y contarnos un poco más de tu trabajo. Para aquellas personas, si hay alguno que todavía no conoce a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel, señalar que Miguel Ángel, bueno, pues es doctor en Derecho y, bueno, es técnico, tiene un amplio currículum que podéis consultar en sus redes sociales, porque además es muy activo en redes sociales. Y ahora mismo lleva creo que más de 25 años en las administraciones públicas y ahora mismo es técnico de los servicios jurídicos, técnico jurídico del Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana, que bueno, aquí lo conocemos con el nombre de Síndic de Greuges. Yo lo primero de todo, para comenzar, Miguel Ángel, me gustaría hacerte una pregunta, sobre todo pensando en todas esas personas que no conocen, no están tan cercanas a las administraciones. ¿Cuál es el trabajo del Defensor del Pueblo? ¿De qué se encarga el Defensor del Pueblo? Pues mira, Amalia, lo primero, hacer un pequeño inciso. Estoy encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Cuando me lo planteaste, no lo dudé ni un momento porque me parece genial esta iniciativa que estás teniendo de acercar a toda la ciudadanía un conjunto de instituciones, de administraciones, de innovaciones que se hacen en lo público. Y vamos, estoy encantado y feliz de estar aquí contigo esta tarde. Así que muchísimas gracias. El Defensor del Pueblo, pues efectivamente, como más o menos uno se puede hacer una idea, es una institución que tiene como misión fundamental ayudar a las personas y ayudar a las personas cuando tienen problemas con alguna administración o institución pública. En el caso concreto del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, ayudamos a la gente que tiene algún problema con su ayuntamiento, con su diputación, con la comunidad autónoma, con alguna consellería y con cualquier entidad que esté ubicada en la Comunidad Valenciana. Da igual la materia, cualquier persona que tenga un problema con la universidad, por ejemplo, con un problema de matrícula, de beca, un problema de servicios sociales, de salud, de urbanismo, vivienda, medio ambiente, educación, da igual la materia. Es muy sencillo acudir al Defensor del Pueblo. Cuenta qué es lo que le está pasando. El Defensor del Pueblo lo que hace es ponerse en contacto con la correspondiente administración afectada y en un plazo relativamente corto, digo relativamente porque depende de lo que tarde en mandar el informe la administración, el Defensor del Pueblo emite su opinión, que a diferencia, para que todo el mundo lo entienda, de una sentencia judicial, esa opinión está fundamentada en derecho, pero su cumplimiento no es obligado, como sucede con una sentencia judicial, que si uno no la cumple puede concurrir en un delito de desobediencia, pero en cambio de las recomendaciones del Defensor del Pueblo se puede discrepar o se puede no cumplir. Lo que sucede es que afortunadamente en muchos casos hay alcaldes, concejales, diputados, consejeros, en fin, autoridades públicas que atienden a esas recomendaciones, valoran lo que el Defensor del Pueblo les está diciendo porque no da su opinión personal, sino que está fundamentado en derecho, en las normas, en los reglamentos, y entonces incluso en ocasiones esas recomendaciones son recogidas por los medios de comunicación y lo que sucede es que afortunadamente muchos problemas se solucionan, ¿no? Es una alternativa a los tribunales de justicia, porque los tribunales de justicia
Para acudir necesitas abogado, procurador, suelen tardar bastante tiempo y la justicia no es del todo, salvo que tengas reconocido el derecho a justicia gratuita, puedes tener que pagar las costas judiciales y hay veces y hay ámbitos en los que la justicia tampoco es muy efectiva porque hay cuestiones que son discrecionales, que a lo mejor no son de mera legalidad y ahí es donde el defensor del pueblo sí que tiene un campo importante porque puedes acudir a él sin abogado, sin procurador, es un procedimiento rápido, ágil, sencillo y no necesitas asesoramiento, ¿no? El defensor te explica si tienes razón y si no la tienes, el por qué no la tienes y de alguna manera incluso te orienta hacia qué institución te puedes derivar o te puedes dirigir si a lo mejor no lo hubieras hecho correctamente, ¿no? O sea que cualquier persona se puede dirigir al defensor del pueblo, incluso aunque haya iniciado acciones por otras vías Sí, aquí la judiciales, por única, ejemplo. pues mira, ahí es la única excepción que tenemos, que si efectivamente el ciudadano ha acudido a la justicia y la justicia está interviniendo para garantizar la independencia judicial, el defensor del pueblo tiene que abstenerse, ¿no? Hasta que ese juez o ese tribunal tome una decisión. Una vez que ese tribunal toma una decisión y esa decisión es firme, el defensor del pueblo sí que puede a la autoridad o concejal o consejero correspondiente decirle, oiga, esta sentencia judicial le obliga o le condena a hacer esto, por favor, hágalo, cúmplalo, ¿no? Como cualquier institución pública. Pero si efectivamente hay una autoridad judicial que está interviniendo al mismo tiempo, nosotros tenemos que respetar esa independencia judicial y tenemos que suspender. Suspenderlo, ¿no? Una Sí, cuestión, tú en estos momentos estás en el defensor, el Síndic de Greuges, que es como se conoce sí, aquí en aquí. la Comunidad Valenciana. También existen el defensor del pueblo a nivel nacional, Efectivamente. ¿vale? Que es, a ver, Francisco Fernández Marugán, puede ser que sea. Exacto, sí, Y luego, por ejemplo, también existen en las diferentes comunidades autónomas y también existe, en este caso, es una defensora del pueblo, una ombudsman que es, europea. exacto, Emily O'Kane, ¿no? ¿Cómo se delimitan las competencias? Es decir, porque a lo mejor yo estoy aquí en Valencia, en Alicante o en una Sí, comunidad autónoma, voy a mi comunidad autónoma, tengo que ir al defensor del pueblo nacional. Es indistinto cómo repartís después el trabajo. Si yo he ido aquí, por ejemplo, he puesto una queja, una consulta al defensor del pueblo en la comunidad, sí. en la comunidad valenciana, puede acudir a Europa. ¿Cómo se delimita esto? ¿Cómo se Pues trabaja en este mira, aspecto? es muy sencillo. La clave está en la administración con la que tú tengas el problema. Si es una administración local o autonómica, tú tienes una opción y es el derecho a acudir a tu defensor del pueblo, en este caso al síndic de Greuges de la Comunidad Autónoma, Valencia, de la Comunidad Autónoma Valenciana, o podrías incluso, si quieres, acudir al defensor del pueblo de España, al nacional. Ahí tendrías esa opción. Si el problema lo tienes con la administración estatal, por ejemplo, un ministerio, ahí sí que no tienes la opción. Al defensor del pueblo autonómico no puedes acudir y si acudes, el defensor del pueblo le remitirá la queja al defensor del pueblo de España porque el defensor del pueblo de España tiene competencia respecto de la Administración General del Estado, los ministerios, para que se entienda, y aquellas entidades públicas que tienen unas competencias a nivel nacional y también tiene respecto de las comunidades autónomas y los municipios. Si uno decide ir al defensor del pueblo de España porque le genera más confianza por un problema que tiene con su ayuntamiento o su comunidad autónoma, lo puede hacer, viva donde viva. Ahora, si el problema ya lo tiene con la administración estatal, está abocado, está obligado a presentar la queja al defensor del pueblo de España. Si en cambio el problema lo tiene con una institución europea, llámese Comisión Europea, Parlamento, Consejo Europeo, ahí es el defensor del pueblo europeo el que es competente, con lo cual ahí tendrías que presentar la queja al Ombudsman europeo. Pero el Ombudsman europeo no interviene con posterioridad al nacional ni al regional, sino que se reparte la competencia en función del ámbito europeo, nacional, regional o local que tenga la administración con la que tú tengas un problema, ¿no? Y con respecto a las quejas que presentan los ciudadanos o la Sí. ciudadanía, ¿en qué ámbitos concretos o qué aspectos son los que más quejas presentan? Pues mira, te puedo decir que, por supuesto, los pilares del estado de bienestar, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales, se llevan la palma, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, en tiempos de crisis, pues desde prestaciones económicas, vivienda,
todo el tema de las listas de espera sanitarias, problemas de escolarización, de niños con necesidades educativas especiales, es decir, las tres grandes patas, educación, sanidad y servicios sociales, aglutinan muchísimas quejas. Luego es verdad que en cualquier materia que tengamos necesidad de pedirlo, solicitarle al Estado, llámese beca, ayuda, subvención, licencia, permiso, defendernos de una multa de tráfico, de una inspección de Hacienda, es decir, de cualquier competencia pueden los defensores intervenir, ¿no? Y aquí un poco te diría que uno de los problemas más frecuentes, que eso es lo que me llevó a mí también a hacer la tesis doctoral sobre la transparencia de las administraciones públicas y el acceso a la información, es que en muchísimas de estas quejas, sea la materia educación, urbanismo, medio ambiente, servicios sociales, vivienda, muchas veces el problema con el que se encuentra el ciudadano es que dirige un escrito, una solicitud, una reclamación a la administración y cuesta mucho que le contesten. Recibe la callada por respuesta y muchísimas veces acuden luego al defensor diciendo, mire, incluso siendo interesado porque he pedido esta ayuda, he pedido esta licencia, no me dicen nada, quiero saber cuál es el estado de tramitación de mi expediente, ayúdenme. O ciudadanos que simplemente denuncian que hay un bar que hace ruido, que hay una carretera que es insegura y que no tiene señales que impidan el exceso de velocidad, en fin, cualquier problema que nos podamos imaginar, se quejan de que efectivamente lo ponen en comunicación a las administraciones y no les contestan. Muchas veces la administración no contesta porque es muy difícil contestar a todo. A veces no se tienen los medios personales y temporales para contestar con mucha rapidez, pero en otras ocasiones es porque es complicado hacerlo y a veces pues necesita un empujón del defensor del pueblo para que muchas veces esa queja lo que consigue es que automáticamente la información que pide el ciudadano se le facilite y se le entregue. Solamente en los casos más complejos donde concurren límites de protección de datos, de otros intereses públicos que hay que proteger, es cuando a veces se tarda más en contestar. Pero esa es una característica que a mí diariamente me llamaba tanto la atención que dije, bueno, voy a dedicarme 4 años a hacer una tesis doctoral sobre los problemas que tiene el ciudadano para acceder a la información, para que la administración le conteste. A mí me da una alegría cuando como ciudadano me dirijo a una administración y me contestan, que es tremendo. Hoy, por ejemplo, acabo de dirigir ahora una solicitud al ayuntamiento diciendo que por las noches, por donde vivo, hay motos de gran cilindrada que pasan a una velocidad tremenda y les pido simplemente que intenten o bien colocar algún badén o alguna cámara que controle la velocidad. Y ya lo hago, sinceramente, a veces con la desconfianza de que no sé si me va a contestar, no sé si eso va a tener la importancia para que me contesten, pero si me contestan, aunque incluso no me den la razón y no hagan nada, ya digo, bueno, hay vida detrás de esa administración, ¿no? Y eso al ciudadano, jolín, que muchas veces somos desconfiados, muchas veces no se nos respetan todos los derechos, pues ya te da una alegría tremenda que te contesten, ¿no? Es lo mínimo, tenemos ese derecho esencial. Sí, además tenía, tu tesis doctoral es un referente, además tengo, porque la he consultado en alguna ocasión, y es la transparencia informativa de las administraciones públicas, el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública, ¿no? Y mi pregunta, ya que has sacado este tema, sería el siguiente. ¿Es la transparencia en muchos ámbitos una palabra de estas manoseadas, igual que utilizamos disrupción, innovación, participación ciudadana, gobierno abierto, a lo que se apuntan las administraciones públicas o las personas que dirigen las administraciones públicas, pero que realmente no hay un compromiso detrás de hacerlo efectivo? Pues mira, Amalia, yo confío, espero, deseo, imploro, pido, ruego que no sea así. Es verdad que solemos coger una materia y ponerla en la cresta de la ola, coge mucha tendencia, es una moda y acaba siendo algo pasajero, pero a mí me gustaría, y de hecho todos los días me despierto con la misma ilusión de que la ciudadanía no se conforme con ir a votar cada 4 años, que seamos unas personas activas, que exijamos que la autoridad que nos representa no solamente se acuerde de nosotros cada 4 años, sino que rinda cuentas todos los días, que podamos pedir información y que se nos explique. Muchas veces los ciudadanos no sabemos ni somos expertos en muchos derechos y necesitamos que se nos atienda, ¿no? Y que de alguna manera se nos expliquen las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que pasar, porque eso mejora el funcionamiento de la democracia, eso hace también que la corrupción, los casos de despilfarro del dinero público, que es tan importante y que nos afecta a todos, pues sea más complicado que afloren o que se produzcan. Y yo creo que si la ciudadanía es activa, está formada,
y es consciente de sus derechos, como sociedad mejoramos mucho y conseguimos que aquellas personas que en un momento de la vida deciden gestionar los intereses generales, lo hagan rindiendo cuentas, siendo responsables y sabiendo que esa información no les pertenece a ellos, sino que se trata de que entre todos cogobernemos, coparticipemos, en fin, estas palabras que, como tú bien dices, afloran y a veces se quedan en palabras bien sonantes, pero luego vacías de contenido, pues podamos mejorar. Es verdad que cuando uno ve con envidia los países que nos llevan por delante, no es que sean ni más inteligentes, ni más honestos, ni más íntegros que nosotros, ¿no? Que los españoles, sino simplemente que tienen una democracia más consolidada. Nuestra democracia es una democracia joven. La Constitución del 78, pues realmente ha cambiado muchísimo nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con el poder público, pero cuando uno, por ejemplo, se da cuenta que en Suecia, como fue el primer país del mundo que tuvo una ley de acceso a la información y de transparencia, y es donde el Ombudsman nació, la figura del defensor del pueblo nació en Suecia, pues la primera ley es de 1766. Claro, mil yo te lo estoy setecientos diciendo y se me están poniendo los pelos de punta, aunque dirán, este tío es más raro que tal, pero no, es verdad, porque ya en 1766 había esa sensibilidad de lo que es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación, y se veía como un derecho fundamental. Antes incluso que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Con lo cual, claro, en Suecia y muchas veces los países nórdicos nos llevan muchos años que no solamente tienen leyes, normas, sino que tienen cultura, cultura democrática, cultura que ha ido calando de generación en generación, y entonces pues eso es lo que a nosotros nos hace falta, simplemente ir mejorando año a año, intentar seguir luchando porque los derechos no nos los regalan, los derechos la ciudadanía tiene que todos los días exigirlos, y hacer un país y hacer una democracia entre todos. Y estos países no es que sean ni están tocados por una varita mágica, simplemente es que tienen muchos más años de experiencia y el sistema se ha ido consolidando. Yo estoy convencido que si esta entrevista la podemos reproducir de aquí 20 años, que las caras serán muy distintas, a lo mejor podemos afortunadamente decir que hemos mejorado mucho, que los derechos se respetan más, que los ombudsmen o los defensores del pueblo siguen siendo importantes, pero a lo mejor no tienen que pelearse tanto como a veces incluso los jueces para que sus decisiones sean respetadas, sean de alguna manera llevadas a efecto, y yo creo que es cuestión también de tiempo, de mucha formación, de mucha labor que haces tú, Amalia, en redes sociales, de difusión, de conocimiento, porque a veces las administraciones públicas hacen muchas cosas y cosas interesantes, pero no se conocen, no se difunden, no llegan a todo el público, y eso es importantísimo porque la transparencia y el acceso a la información, incluso cuando recibes una queja del defensor del pueblo, en lugar de verlo como hay una institución que me quiere controlar, me quiere fiscalizar, me quiere llamar la atención como un pepito grillo, o un ciudadano cuando pide información me quiere sacar los colores, podemos darle la vuelta y en vez de ver el vaso medio vacío a ese nivel, verlo medio lleno como una oportunidad para poder también contar lo que hacemos, que no tenemos nada que esconder, que queremos compartir esa información y al mismo tiempo, si hace falta, respetar otros derechos, como el derecho a la intimidad, a la protección de datos y otros intereses que puedan concurrir, pero que cuando incluso recibimos una queja del defensor del pueblo o un expediente de las agencias antifraude o de cualquier institución de control, en lugar de sacar las uñas, lo veamos como una oportunidad no solamente de colaborar formalmente, sino de intentar mejorar entre todos aquello que falla y aquello en lo que no se llega. A veces pedimos mucho a las normas y los juristas tenemos por defecto algunos de ellos que viven muy pegados a la norma, y las normas están no para estar, sino para solucionar problemas, y tenemos que intentar interpretarlas, intentar llenarlas de contenido y que sean útiles, eficaces, claras, y a veces también incluso cuando hablamos de transparencia nos vemos con un sistema normativo complicado, farragoso, un conjunto de instituciones que ni siquiera los que tenemos más cercanía con la administración pública a veces te consigues aclarar. Naturaleza jurídica de tal empresa, dices, bueno, tienes que estarle... Entonces, hemos de pensar que todo este conglomerado público, la razón de ser es por y para la ciudadanía. Y tenemos que esforzarnos mucho en no solamente respetar sus derechos, sino también hacernos accesibles, que nos entiendan, que nos comprendan, y que estamos trabajando para ellos. Y esto yo creo que es cuestión de tiempo, y de hecho me parece a mí
que los funcionarios y empleados que cada vez, aunque no nos hemos podido o no se ha podido la administración regenerar por las distintas crisis que tenemos y porque hace falta también ese relevo generacional que se irá produciendo, el perfil del funcionario, del empleado que teníamos propio de otra época histórica, ¿no? Distante, autoritario, frío, pues yo creo que afortunadamente, o me gustaría pensar que cada vez va perdiendo protagonismo, va perdiendo importancia, aunque como hemos comentado, Emilia, en alguna ocasión, la innovación, los cambios y todo eso en las administraciones públicas todavía cuesta mucho, ¿no? Hay Sí. mucha persona que es reacia a lo nuevo, no quiere abandonar su zona de confort, no quiere ver muchos temores y hay que también asumir que se aprende equivocando y que se aprende con humildad reconociendo que uno ni lo sabe todo ni puede abarcarlo todo y que hay mucha acción, reacción en toda mejora. Y en el ámbito privado las empresas lo hacen y en el público tenemos que intentar también que eso se vea con normalidad, ¿no? Entonces, sí, pero es como tú indicas, es que estamos hablando de algo que, fíjate, si no he apuntado mal, es de 1766, la primera ley de transparencia, algo que a nosotros parece que es de hace 2 días, entonces nos queda un proceso, ¿no? de aprendizaje a la ciudadanía, pero también a las personas que trabajan en las administraciones públicas. Y enlazando esto de la transparencia, tú haces una importante labor de transparencia, pues a mí me encanta cuando haces los canales que retransmites muchas cosas y claro, pero lo que dices, estos primeros pasos cuestan, porque yo he visto algún episodio muy gracioso que aparecían tus hijas, uno que estás con una plancha, pero es una forma de acercar esa ciudadanía que las administraciones públicas no somos entes abstractos ni una gran maquinaria, que al final somos personas que trabajamos para personas, ¿no? Claro, lo que sucede, Amalia, es que a veces hemos de romper también ese cliché que tenemos de que algo raro pasa cuando un empleado público no se limita a lo mínimo, a ganar igual al final de mes y qué raro que tenga alguna inquietud, alguna motivación para cambiar las cosas, ¿no? A veces. Y eso, afortunadamente, yo veo contigo, sobre todo, y con muchísimos otros compañeros que tenemos en la cabeza que están preocupados y que tienen una sensibilidad tremenda por mejorar el funcionamiento de la democracia y de las instituciones públicas, que efectivamente hacen una labor también muy importante, desinteresada, absolutamente por vocación. Y en esa labor es verdad que a veces incluso a mí me pasa con esos vídeos que vergüenza ajena. Yo no consigo ni que los familiares los vean, porque dicen quita, quita, ya no sabes qué hacer para llamar la atención. Me parece que eso es una cosa que... Y los haces en 5 minutos de una manera andar por casa, pero prefieres hacerlo mal antes de que no se haga o hacerlo como puedas, pero pensando en que si esto vamos poniendo todos un poquito, un granito de arena y conseguimos que se genere un efecto contagio, pues oye, ojalá que podamos, no sé, cuando a mí me pasa en el Defensor del Pueblo, ¿no? En mi trabajo y hay un ciudadano jolín, que todavía aún te dice, ay, me habéis contestado, pero muchísimas gracias. Y le tienes que decir, pero persona, o señor, señora, que es nuestra obligación, que no es una cosa agraciable que nosotros le damos, sino que es su derecho. Ya, pero es que no me han contestado aquí, no me han contestado allá. Todo eso, poco a poco, cuando ayudas a alguien y la gente es agradecida, también los hay que son menos agradecidos, porque hay de todo en la viña del Señor y así tiene que ser. Pero la satisfacción por mejorar las cosas es tremenda. Yo ahora que tengo 49 años y que en breve haré los 50 y llevo 31 años trabajando como funcionario, a veces me sorprendo de un poco lo iluso que algunos días soy de que las cosas pueden ir cambiando y pueden ir mejorando, ¿no? De hecho, a veces, opinas libremente lo que consideras y a veces o no es bien recibido o no se entiende del todo o molesta. Yo creo que tenemos que perder ese miedo, aceptar no la crítica destructiva, sino la crítica siempre constructiva, el que nos puedan decir o nos puedan enseñar otra perspectiva de ver las cosas siempre es enriquecedor, al menos yo eso lo intento aplicar porque muchas veces estamos obcecados y nada más vemos una realidad. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que sumar y que este equipo sea cada vez más grande para intentar un poco, pues eso, conseguir mover del sillón y del status quo y del inmovilismo a todas aquellas personas que
bueno, pues que consideran que con ir a votar cada 4 años es suficiente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, Amalia, la labor que haces de comunicación con un montón de movimiento en redes sociales, comunicando y haciendo digerible a un montón de periodistas, a comunicadores y a la sociedad en general, desde blogs de jurídicos relacionados con la administración, instituciones, con guías de comunicación, y todo eso es una labor, en fin, que aunque que seguro, yo estoy convencido que va a ir cambiando las cosas y que es digna de elogio, porque todo eso lo haces en tu tiempo libre, por tu vocación y por tu convicción, y porque consideras que podemos cambiar entre todas las cosas, ¿no? Y entonces eso hay que ponerlo en valor, comunicar estas cosas y, como decimos, llegar a mucha gente joven, mucha gente que a lo mejor todo esto le llegue más lejos, porque estamos por y para ellos, ¿no? Y a veces hay que romper esa barrera de frialdad, de distanciamiento, que a veces la gente nos ve como una institución oficial, burocracia, autoritarismo, complejidad. A veces cuando hablas con amigos que trabajan en el sector privado, dicen, jolín, es que cada vez que tienes que hacer algo con la administración es un problema, y eso poco a poco, porque estoy convencido que se puede y se debe cambiar. Y cuantos más seamos un poco los que empujamos, estoy convencido que es cuestión de eso, de tiempo. Desde luego, ¿no? Que cuanto más ejemplos haya, más no resultará tan raro pues ver que una persona puede estar escribir un podcast, puede hacer un vídeo cuando aparece su hija o está haciendo la colada, y al final es acercarlo, ¿no? De una forma diferente. Y una pregunta es, creo que es la pregunta que es ineludible hacer con respecto a la situación de coronavirus. ¿Han aumentado el número de quejas a raíz del coronavirus, o no se ha mantenido igual? Un poco los primeros datos que tenéis. He estado revisando la memoria la memoria del 2020, que también la habéis presentado hace poco, y bueno, pues coméntanos un poco cuál es la situación. Pues nada, Amalia, con el tiempo que nos resta, que afortunadamente, en fin, vamos, ya me habías dicho, va a pasar volando, y así ha sido, ha pasado volando, pero por decirte, claro, por supuesto que sí, ha aumentado las quejas porque han aumentado mucho las preocupaciones y las necesidades de la ciudadanía. El coronavirus es una experiencia personal y colectiva de la que a lo mejor ninguno de nosotros hubiera querido voluntariamente vivir, porque no ha sido una guerra bélica como nos contaban nuestros antepasados, pero sí las consecuencias son muy graves y han sido muy graves, desde pérdidas de vidas humanas hasta muchas personas que han fallecido por el coronavirus o como consecuencia. Y efectivamente, en materia de sanidad, en materia de servicios sociales, de prestaciones, vivienda, pues en lo que es el estado de bienestar hay mucha necesidad, y muchas personas acuden al defensor del pueblo, acuden a las administraciones pidiendo ayuda, ¿no? Y gracias a la solidaridad, muchísimas veces hasta incluso no de la sociedad civil, de la asociación de vecinos del barrio, del pueblo, pues se atienden muchas necesidades, pero por supuesto que han aumentado mucho las quejas. También aumentaron las necesidades de los medios de comunicación de acceder a la información. Es verdad que la pandemia en muchos países del mundo ha afectado al funcionamiento normal de las instituciones, y eso ha provocado que se paralizaran muchas solicitudes de acceso a la información. Los medios han tenido dificultad para acceder a la información de interés público, pero soy optimista por naturaleza y espero y confío que seamos capaces de tomar buena nota de todo lo que la pandemia nos ha demostrado, para que podamos poner lo mejor de nosotros en el futuro y con esa visión constructiva mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que también es una oportunidad para que no pasen muchas de las cosas que han pasado. La pandemia ha sido una experiencia tan enorme que nos ha pillado en muchas cosas con el pie cambiado, pero efectivamente yo creo que lo que hay que hacer es tomar nota de ello y aprender y estar al lado de las personas más vulnerables, porque si ya antes de esta pandemia teníamos una crisis económica, social, en fin, que aún no habíamos acabado de superar, pues ahora en este aspecto tenemos que seguir trabajando para salir de esta, que seguro que saldremos, y intentar seguir por la misma línea, Amalia.
Sí, todas las crisis al final son una oportunidad Mm, también, ¿no? Aunque sean, bueno, pues efectivamente. no, nadie hubiéramos querido vivir esta situación, pero desde luego que también representan una oportunidad para cambiar las cosas y algunas ya las hemos empezado a vivir en las administraciones públicas, ¿no? La implantación de la administración electrónica se ha acelerado, Efectivamente. por desgracia, a raíz de la situación de pandemia. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, ya hemos llegado a los 30 minutos, como te Ya lo veo, comenté. ya me voy a poner a llorar porque, en fin, esto me ha sabido como un precalentamiento, pero Pues tendremos otra oportunidad. Te invitaré ojalá. nuevamente para que estés, porque hay muchas cosas en las que podemos hablar sobre la transparencia. Y hay una que me ha gustado especialmente como persona que me dedico a la comunicación, que es la transparencia de las administraciones públicas con respecto a los medios de comunicación. Y bueno, pues te emplazo. Muchas gracias de nuevo, A Miguel ti. Ángel. No sé si quieres decir una cosa para terminar. Sí, pues eso, agradecerte la invitación porque es un placer hablar contigo, compartir reflexiones y que, bueno, las personas que nos hayan estado escuchando o nos escuchen en el futuro, pues puedan también pasar un rato agradable. Me pongo a tu disposición y muchísimas gracias. Gracias y muchas gracias a todos. Y nada, en unos minutos estará disponible para que la podáis ver o compartir, o si no habéis llegado a tiempo, en el canal de YouTube y también en podcast, tanto en iVoox como en Apple Podcast como en Spotify. Y nada, os emplazo para la próxima sesión, bueno, pues el próximo programa de 30 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre.